Ortopedia. ¿Qué es la ortopedia? Esta se define como la rama de las ciencias médicas y de la cirugía que tiene por objeto el estudio y el tratamiento quirúrgico o no de las afecciones del aparato locomotor y ciertas enfermedades de la columna vertebral. En el adulto, la ortopedia se aplica por lo general para tratar las luxaciones traumáticas y las fracturas óseas mediante procedimientos conservadores o quirúrgicos. Antes de iniciar a hablar sobre fracturas y de los sistemas de osteosíntesis como tratamientos, es de gran importancia conocer el tejido con el que se va a trabajar. Se iniciará recordando que el tejido óseo es un material vivo, como cualquier parte del cuerpo. Las funciones del tejido óseo son varias, entre estas se destacan. Primero, el soporte mecánico es su principal función, debido a su dureza. Además, permite el desplazamiento de los miembros a transformar la contracción muscular en movimientos articulares. La segunda es la función de protección de estructuras vitales, gracias a la resistencia del tejido óseo. Estas sirven, por decirlo así, como un escudo para los órganos internos. Entre más importante es el órgano a proteger, más protegido se encuentra. Por ejemplo, el encéfalo está completamente rodeado por el cráneo, como también el corazón y los pulmones se encuentran protegidos por las costillas. Como tercera función, se habla del almacenamiento de iones. Los principales serían el calcio y fósforo. Esta función también se ve mediada por los niveles de paratormona y tirocalcitonina, hormonas que aumentan o disminuyen la actividad de los osteoclastos, liberando de forma indirecta estos iones al torrente sanguíneo. El tejido óseo es un tipo especializado de tejido conectivo formado por células y material extracelular calcificado. Esto es la matriz ósea. En cuanto a las células que las componen, se encuentran básicamente tres tipos: osteocitos, osteoblastos y osteoclastos. Para seguir hablando sobre el tejido óseo, desviemos la atención a un tema secular: los carros, que hoy en día son una gran herramienta de transporte. Están compuestos por partes, por ejemplo las llantas, la carrocería y su parte electrónica. De igual forma, los huesos largos están compuestos por diferentes partes, las cuales desde un punto de vista anatómico serían la epífisis, que es la porción del hueso situada en los extremos. Cada hueso posee dos epífisis, una proximal más cercana al tronco del animal y otra distal. La diáfisis, que es la porción central del hueso, la cual ocupa la mayor proporción del mismo y donde con mayor frecuencia se producen fracturas. La metáfisis, la cual es la zona de transición entre la diáfisis y la epífisis. Esta también es llamada la línea de crecimiento, ya que en edades tempranas albergan las placas de crecimiento. El periósteo es la membrana de tejido conectivo que envuelve a la zona diafisiaria. Un grosor va disminuyendo con la edad y es el responsable del crecimiento en diámetro de la diáfisis del hueso. Es muy vascularizado y contiene una gran cantidad de células multipotenciales, las cuales se constituyen muy importantes en las primeras semanas de los procesos de cicatrización ósea. El endostio es una membrana similar al periósteo, pero en menor relevancia se sitúa tapizando el interior del canal medular. El agujero nutricio es la última parte de un hueso largo. Se encuentra localizada a mitad de la diáfisis y es la vía de entrada y salida de la arteria y las venas nutricias, que son las responsables de la vascularización intramedular. También hay que mencionar que existen diferentes tipos de huesos, mejor dicho, solo existen dos, el cortical y el esponjoso. El hueso cortical es el más abundante en el organismo. Su estructura está diseñada para soportar principalmente cargas axiales. El hueso esponjoso se encuentra principalmente situado en la epífisis de los huesos largos, así como en el interior de los huesos planos. El hueso esponjoso sirve también como zona de protección para las células hematopoyéticas. Pasemos a hablar de la vascularización. Recordemos que anteriormente dijimos que el tejido óseo es un material vivo, por lo tanto requiere de un aporte sanguíneo. Una diferencia entre el tejido óseo con respecto a los tejidos blandos es la precariedad en cuanto a su vascularización. Existen diferentes vías de aporte sanguíneo a un hueso.
El primero sería la vascularización intramedular. Esta proviene de la arteria nutricia, la cual entra a través del agujero nutricio, inmediatamente ingresa a la arteria. Se divide en dos ramas, una ascendente y otra descendente. En el caso de una fractura, esta vascularización se interrumpe. El segundo sería la vascularización extraósea, la cual engloba los sistemas de aporte sanguíneo que recibe el hueso a través de los tejidos circundantes. Dentro de este se pueden diferenciar dos sistemas, el aporte periosteal, que es la vascularización recibida por el periósteo. El tercero sería la vascularización intraósea, que se localiza inmersa en el espesor de la cortical. Está formada por los conductos de Volkmann y Havers, los cuales tienen como finalidad el aportar nutrientes a los osteocitos localizados en la laguna de Havers. Habiendo terminado de hablar sobre el tejido óseo y sus particularidades, pasemos a hablar sobre el crecimiento óseo y la cicatrización de la misma. En el momento del nacimiento, los huesos básicamente son tejido cartilaginoso, que se sustituye progresivamente por el tejido óseo. Esta sustitución de un tejido por otro se produce a partir de unos puntos inmersos en el tejido cartilaginoso, que se activa transformándolo en hueso. Estos puntos son los denominados núcleos de osificación. Existen núcleos de osificación primarios, que están situados en la diáfisis, que actúan en forma centrífuga, y existen núcleos de osificación secundarios situados en la epífisis. El proceso por el cual el cartílago se transforma en hueso es conocido como osificación endocondral y es muy semejante al que se produce en los procesos de cicatrización ósea para formar el callo de fractura inicial en un hueso maduro. Para elegir el sistema de osteosíntesis más adecuado para la correcta estabilización de una fractura, es importante saber qué tipo de fractura es y cómo funciona la cicatrización ósea. Para esto pasemos a hablar sobre la cicatrización ósea. El primer paso sería la fase inflamatoria, la cual consiste en la lisis de osteocitos y de las células de los tejidos blandos muertos, que se presentan durante una fractura. Estos liberan sustancias en el foco de fractura, que atraen células inflamatorias y macrófagos encargados de la limpieza de todo el material necrótico. Se forma un coágulo sanguíneo en el foco de fractura. El segundo paso será la fase de reparación, en la cual se diferencian dos tipos de cicatrización atendiendo el tamaño del callo óseo que se forma durante el proceso. La cicatrización por primera intención, con mínima formación de callo óseo, y la cicatrización por segunda intención, en la que la cantidad de callo formado es mucho mayor. Pasemos a describir cada una, iniciando por la cicatrización por segunda intención, en la que se produce en forma natural. Consiste en la unión de los fragmentos óseos mediante un tejido cicatricial, que más tarde sufre procesos de remodelación. Este tipo de cicatrización se produce cuando se dan las siguientes circunstancias: tratamiento tardío, reducción deficiente de la fractura o pérdida de fragmentos, mala vascularización, infección y ausencia de fuerza de compresión. Es el tejido de cicatrización más frecuente. Se da cuando existen ciertas separaciones entre los bordes de la fractura o cuando el sistema de estabilización no proporciona una estabilidad perfecta. Hablemos ahora de la cicatrización por primera intención, la cual se caracteriza por una formación directa de tejido óseo en una línea de fractura sin creación o producción de callo óseo. Esta se consigue cuando se dan las siguientes condiciones: estabilización inmediata, buen aporte sanguíneo, perfecta reducción de los bordes de la fractura, ausencia de micromovimientos a nivel de la línea de fractura y ausencia de infección. Es muy importante que la vascularización no se encuentre excesivamente dañada, principalmente la intraósea. Existen dos subtipos de unión dependiendo del espacio que existe a nivel de la línea de fractura. La unión osteonal directa, que es un tipo de cicatrización que ocurre en zonas en las que existe un contacto íntimo entre los bordes de la fractura. La cicatrización primaria con separación, que ocurre en las zonas con menor contacto. Todo en la vida está regido por leyes, como por ejemplo, si va a tomar, deje las llaves. De esta manera hay leyes de osificación, las cuales son tres: la ley de Roux,
que describe el efecto de las fuerzas sobre una línea de fractura, la ley de Utter-Walkman, que describe el efecto de las fuerzas sobre el cartílago de crecimiento, y la ley de Wolff, las cuales están relacionadas con la fase de remodelación ósea. Dando por concluido el capítulo de crecimiento óseo y cicatrización, podemos dar inicio al tema sobre clasificación de fracturas. Juan Pablo Saera Polo, en su libro Traumatología en pequeños animales, dice que no existe ninguna clasificación ideal para las fracturas, ya que éstas pueden agruparse según diferentes aspectos, cada uno de los cuales aporta una información que puede ser relevante a la hora de aplicar uno u otro. Por lo tanto, mencionaremos diferentes tipos de clasificación de fracturas. Como primer criterio de clasificación tendremos la implicación de los tejidos blandos, dividiendo las fracturas en cerradas y abiertas, siendo las cerradas en las que no hay contacto entre el hueso y el exterior, es decir, la piel se mantiene intacta, mientras que las fracturas abiertas son en las que existe o ha existido contacto entre algún fragmento óseo y el exterior, dando por sentado que la piel ha sido dañada. El segundo criterio de clasificación será según el número de fragmentos, dando lugar a fracturas simples, cuando el hueso queda dividido en dos únicos fragmentos. Fracturas múltiples cuando el hueso se divide en tres fragmentos, los cuales principalmente más uno queda independiente, y la fractura conminuta, que es cuando el hueso se rompe en múltiples fragmentos. El tercer criterio de cicatrización será según la dirección del plano de la fractura. Esta se divide en fractura oblicua si forma un ángulo más o menos cerrado con respecto al eje longitudinal del hueso. Puede ser oblicua corta u oblicua larga. Fractura transversa cuando se compara con una columna formada por dos cilindros. La mayoría de las fracturas se producen a nivel de diáfisis de los huesos, pero se pueden producir también en la metáfisis o epífisis. Si se presenta esto, se ocurre el método de clasificación Salter-Harris. Se trata de una clasificación de medicina humana extrapolada a la medicina veterinaria. Esta fue propuesta por Salter y Harris. Su método de clasificación es numérico, tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4 y tipo 5. La mayoría del público en este momento se pregunta ¿por qué hemos abordado tantos temas con respecto a la traumatología? Esto se realizó con el fin de darles las bases suficientes para una correcta elección del sistema de osteosíntesis y biomédica. Pero primero, ¿cuáles son los sistemas de osteosíntesis y biomecánica? Iniciaremos mencionando los sistemas biomecánicos, el cual está constituido por los clavos, las agujas de Rush y las agujas Kirchner. Para hablar sobre los clavos, debemos saber que el sistema de fijación intramedular es el primer sistema de estabilización interna que se desarrolló para el tratamiento de fracturas de fijación intramedular. Se realiza mediante clavos y agujas de acero o titanio. Se denominan clavos Steinmann a los implantes de más de 2 milímetros de diámetro, mientras que los de inferior grosor reciben el nombre de agujas de Kirchner. La estabilidad que confiere este tipo de implantes se debe principalmente a su resistencia a la flexión. La resistencia del implante es directamente proporcional al diámetro del clavo. Entre más grueso, más resistente. El principal problema de este sistema de fijación es su completa ineficiencia para neutralizar los movimientos de rotación como los de separación, acercamiento, de los cuales principalmente si el clavo se introduce desde el extremo del hueso hasta la fractura se llama introducción normógrada, mientras que si la introducción se da desde la fractura hasta la epífisis del hueso se llama introducción retrógrada. Hablando ahora de las agujas de Rush, estas se encuentran en caballos, en la lista de fijación intramedular. Por esta razón tienen poco uso en medicina de pequeños animales. De igual manera, poco hablaremos de las agujas Kirchner, las cuales su uso y comercialización se ha disminuido llegando a ser nula.
También se encuentran los cerclajes como método de osteosíntesis. Este consiste en un alambre de acero quirúrgico que se aplica alrededor de la diáfisis de los huesos largos, con el fin de estabilizar y comprimir las líneas de fracturas. Se trata de un sistema de compresión intrafragmentario que debe ir siempre asociado a otro sistema de estabilización. El uso de cerclajes se da en fracturas de tipo oblicuo o espiral. Como tercer método mencionaremos las agujas con bandas de tensión. Esta técnica consiste en la combinación de unas agujas y un cerclaje. Su uso se indica en fracturas de la porción distal de un hueso. Por lo tanto, su uso no tiene nada que ver con una fractura de radio cúbito diaficiaria. Los tornillos son el cuarto tipo de fijación interna. La función de estos principalmente es sujetar las placas a los huesos, pero estos también se pueden usar en otros sistemas de osteosíntesis. Existen dos tipos de rosca: el tornillo cortical, que está diseñado para fijarse bien en el hueso cortical, propio de la diáfisis de los huesos largos. La idea de usar tornillos es que atraviesen por completo el hueso. Tornillo de esponjosa, que está diseñado para aplicarse en zonas diaficiarias y epifisiarias. Existe el grupo de tornillos de porción, que se refiere al uso de tornillos para sujetar las placas en el tratamiento de fracturas. Se debe asegurar que el tornillo esté anclado a ambas corticales. Para colocar tornillos de posición se deben seguir una serie de pasos de forma precisa. En primer lugar, se debe perforar el agujero que permita la entrada de tornillos en el hueso. Es importante que se haga la perforación a través de una guía del mismo diámetro que la broca. Se debe tener cuidado del incremento de la temperatura que se genera por fricción de la broca sobre el hueso, usando siempre brocas con un buen estado y a bajas revoluciones. Como segundo paso, se debe elegir la longitud de tornillo a usar. Como regla para generar el incremento de longitud de cada tornillo con respecto al anterior es 2 milímetros. Para saber qué tornillo usar, se debe medir la profundidad del agujero. Para eso usará un instrumento que consta básicamente de un tubo hueco que se desliza por una regla. El tercer paso consiste al labrado de la rosca. Este proceso consiste en crear en las paredes del agujero una espiral con el mismo paso de rosca que el tornillo. Una vez concluidos estos pasos, se procede a introducir el tornillo y apretarlo. Como último método de fijación interna mencionaremos las placas, que es básicamente una pastilla de metal quirúrgico, acero o titanio, cuya función es estabilizar una fractura al quedar íntimamente unida al hueso mediante tornillos. Cuando la cabeza de dicho tornillo hace contacto con la placa, presiona el implante contra el cortical óseo. La clasificación de las placas según su diseño es: placas de compresión dinámica para cumplir la ley de Roux, de hacer una fuerza en la línea de fractura. El borde de cada agujero de esta placa posee un pequeño escalón. Esta particularidad, sumada a la forma de la cabeza del tornillo, son los que provocan el desplazamiento parcial de cada fragmento óseo principal hacia el foco de fractura. Se usan tornillos de posición. Para optimizar el efecto del desplazamiento de los fragmentos principales, los tornillos excéntricos se deben colocar lo más cerca posible del foco de fractura, pero respetando una distancia mínima. Las placas de neutralización. Estas se caracterizan por tener todos los orificios redondos y un diámetro idéntico en ambas caras, con el fin de establecer las polivalentes y así evitar la necesidad de tener gran cantidad de material almacenado. Estas placas tienen agujeros distribuidos en toda su longitud, lo cual se indica en fracturas oblicuas, múltiples o conminutas. No se requiere que todos los agujeros estén ocupados con un tornillo. Las placas de elongación. Estas se diferencian de las normales en la distribución de sus agujeros, los cuales quedan agrupados en ambos extremos, dejando la parte central de metal macizo. Esta configuración elimina los puntos débiles. Esta característica permite sujetar correctamente la placa aún disponiendo de una menor longitud del hueso en los extremos, situación que se da con frecuencia en fracturas conminutas.
Existen un grupo más de placas, las bloqueadas, siendo esta el sistema más biológico que existe al evitar las fuerzas indeseadas y permitir la decompresión axial. Las placas bloqueadas entienden dos conceptos: crear un fijador externo que permite una mejor cicatrización al no alterar la vascularización, ya que aumenta la distancia entre el sistema rígido y el hueso, y la capacidad del tornillo de enroscarse al hueso y a la propia placa. Esto lo consigue mediante la forma especial de la cabeza de tornillo y el agujero de la placa, teniendo ambas forma espiral. Mencionaremos ahora los fijadores externos. Son aquellos sistemas de osteosíntesis que confieren la estabilidad de la fractura desde la parte exterior. Estos están compuestos por clavos percutáneos, que son agujas que atraviesan ambas corticales del hueso, estructuras conectoras, que son unas barras que quedan situadas por fuera de la piel, manteniendo los extremos de los clavos percutáneos en la posición deseada. Rótulas, que son unas conexiones que unen los clavos a las barreras, y articulaciones, que son las conexiones mediante las que se unen a las barras entre sí. Existen diferentes tipos de fijadores externos. Fijadores externos uniplanar, unilateral, tipo 1. Fijador externo uniplanar, bilateral, tipo 2. Fijador externo tridimensional, tipo 3. Fijador externo biplanar, unilateral. Ya habiendo abordado estos temas, pasaremos al caso clínico iniciado por la anamnesis. Hembra Pomeranian de 4 años, llega remitida a la clínica veterinaria central de urgencias presentando una frecuencia cardíaca de 72 latidos por minuto, una frecuencia respiratoria de 48, temperatura corporal de 39.5 grados centígrados, clasificado en ASA 2. Se le hicieron exámenes paraclínicos. A la radiografía se evidencia la fractura. Se manejaron 4 tiempos. Se inició por incidir la piel y correr los músculos junto con el paquete venoso y nervioso para exponer el foco de fractura usando un retractor de periósteo. Así se llegó al segundo tiempo, donde se reencajan las estructuras óseas usando unas pinzas de tracción Lewin. Como tercer tiempo, se continuó a fijar la placa de bloqueo usando los tornillos necesarios. Como último tiempo, ya restablecida la estructura del miembro, se prosiguió a realizar la síntesis de la piel, lo cual se inició afrontando las fascias usando punto simple continuo de Vicryl. Se cerró la piel usando punto simple continuo y material reabsorbible. Los perros de raza Toy tienen como inconvenientes el poco revestimiento de tejido blando alrededor de sus miembros anteriores distales. Por lo tanto, son susceptibles a fracturas radiocúbito-diaficiarias. Y por esta misma razón, el tratamiento de elección es el uso de placas debido a su demora en la cicatrización. Las complicaciones en la cicatrización ósea son enfermedades fracturarias que se consideran los efectos no deseados que se producen sobre las articulaciones de una extremidad como consecuencia de la atrofia del hueso, tejidos blandos y la piel, resultados de la inmovilización prolongada de un miembro durante el tratamiento de una fractura. Otra de las complicaciones es la unión retardada o no unión. Esta se considera cuando el tiempo necesario para que se produzca la cicatrización ósea se elonga por diversos factores como edad del paciente, fijación utilizada, zona afectada y tipo de fracturas, mientras que la no unión se refiere al completo fallo de los procesos de cicatrización ósea.
La consolidación defectuosa o la mala unión es cuando el proceso de cicatrización se ha logrado, pero no se ha conseguido restaurar la función anatómica del hueso. La osteomielitis es la infección de todos los elementos del hueso, canal medular, cortical y periósteo.